linfoma de Hodgkin, tumor maligno que afecta a los ganglios linfáticos y el tejido linfoide del vaso, tubo digestivo, hígado y la médula ósea. La epidemiología prevalece entre 20 a 40 años y es más frecuente en hombres. Se estima que se diagnostican alrededor de 100 casos por año en Chile. Dentro de su etiología tenemos pacientes con afecciones como VIH, hay predisposición genética, está asociado el linfoma de Hodgkin al virus Epstein-Barr y también puede ser idiopático. Dentro de la fisiopatología, para entender la fisiopatología es necesario entender qué son las células de Reed-Steinberg. Las células de Reed-Steinberg son células malignas de gran tamaño encontradas en las biopsias de los ganglios linfáticos de pacientes con linfoma de Hodgkin. ¿Por qué es importante estudiar el linfoma de Hodgkin? Por su recurrente aparición, ya que en Chile aparecen 2 de cada 100.000 habitantes, entre edades de 20 y 40 años, con un promedio de 37 años aproximado. Es más recurrente en hombres, como bien mencionamos, con una sobrevida mayor del 80%. Importante también reconocer que aparecen en pacientes de 50 años y más, donde ya se empieza a presentar una depresión inmunológica que puede tener este grupo etario. Las características más recurrentes que tienen es que tienen marcadores tipo B, que representa el 95% de los casos de linfoma de Hodgkin. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, se diagnostica histológicamente, donde encontramos células multinucleares, binucleares o de gran tamaño. Pero para realizar el diagnóstico debe poseer también, aparte de las células diagnósticas como son las de Reed-Steinberg, debe ir acompañado con un complejo acompañante, valga la redundancia. O sea, tenemos células diagnósticas más un complejo acompañante. ¿Y qué complejo acompañante tenemos? Tenemos 4 tipos de complejos acompañantes, en el cual el primero va a ser que sea rico en linfocitos, el segundo que tenga esclerosis nodular, y podemos encontrar bandas de esclerosis que rodean la célula al microscopio en este tipo de casos. En la tercera parte tenemos células mixtas, que son células que van acompañadas de linfocitos, eosinófilos, y esto se le va a llamar celularidad mixta. El último complejo acompañante que tenemos es la depresión linfocitaria, lo que es decir que no posee linfocito. ¿Qué otra característica tiene el linfoma de Hodgkin? Bueno, el linfoma de Hodgkin va acompañado siempre del virus Epstein-Barr. En su etiología, en un 80% de la celularidad mixta y el 35% de esclerosis nodular, en células de Reed-Steinberg se va a acompañar de este tipo de virus Epstein-Barr, que a mayor contenido de virus es peor el pronóstico. Lo más importante para el pronóstico en el caso del linfoma de Hodgkin es el complejo acompañante que posee las células, los cuales ya fueron mencionados. Esto es netamente para saber el tipo de pronóstico que va a tener el paciente dentro de la enfermedad, ya que el pronóstico se realiza con la presencia de las células Reed-Steinberg. Si tiene una buena inmunidad, predomina la parte linfocitaria, o sea, el primer grupo acompañante, y tendrá un buen pronóstico, pero es relativamente poco frecuente este tipo de grupo acompañante. En cambio, la esclerosis nodular en el linfoma de Hodgkin clásico es absolutamente característico, ya que las células se pueden identificar como células lacunares. La célula flota al medio de lagunas y son las más frecuentes y son las que provocan nódulos en la superficie de los ganglios. Lo que quiere decir es que la esclerosis nodular, vamos a encontrar al microscopio una célula que va a estar rodeada o muy alejada en vórtices de esta esclerosis, lo que vamos a predominar y llamar como células lacunares. Otra forma es la celularidad mixta, que es la más frecuente entre 20 y 30 de los casos. Se encuentra en células binucleares, polinucleares, y por este mismo hecho tiene menos linfocitos. Por tanto, el organismo y su defensa va a ser menor, y por supuesto va a ser peor el diagnóstico. Por último, tenemos la depresión linfocitaria. ¿Qué le pasa a esta depresión? Pues bueno, que no hay linfocitos, que puede ocurrir producto de la evolución de todos los casos que he mencionado anteriores, hasta no tener inmunidad.
Ocurre en pacientes con cero inmunidad, prolifera las células malignas y obviamente va a ser de peor diagnóstico. Lo más probable es que sea en pacientes que ya tienen metástasis en el hígado y el vaso también va a estar afectado. ¿Cuáles son los estadios dentro del linfoma de Hodgkin? Bueno, tenemos 4 tipos de estadios, en el cual el primero va a ser cuando solamente afecta a un grupo linfoide. En el estadio 2 va a afectar a 2 o más grupos linfoides, pero siempre a un lado del diafragma. En el estadio 3 va a tener de 2 a más grupos linfoides afectados, pero en ambos lados del diafragma. Y en el último estadio, que es el cuarto, que es la metástasis, ya hablamos de metástasis, que va a estar este tipo de cáncer ya en el hígado y ya está ramificado hacia la médula ósea. ¿Cómo se va a diagnosticar este linfoma de Hodgkin? Bueno, tenemos 4 tipos de formas de diagnosticar. El primero es según su estructura ganglionar. El ganglio va a estar completamente destruido, va a estar barrido. Al momento de la biopsia o al momento de un acto quirúrgico vamos a encontrar un ganglio que ya se encuentra completamente destruido. La segunda forma de diagnosticar el linfoma de Hodgkin va a ser también por si es nodular o difuso. Nodular es por el crecimiento de la superficie de los ganglios producto de la esclerosis nodular, este grupo acompañante, por la esclerosis nodular, ya que recordemos que la esclerosis nodular provoca nódulos en la superficie del ganglio. La tercera parte también va asociada a la esclerosis nodular, ya que esto va a dividir si es sí o no, y si va a tener un buen pronóstico o no, ya que por lo general los ganglios que tienen nódulos en la superficie producto de las esclerosis nodulares son de mejor pronóstico. En la última parte ya son la cuarta, células Reed-Einstenberg más de su complejo acompañante. ¿Qué ocurre? Que recordamos que el complejo acompañante, los 4 que mencionábamos, que era la esclerosis nodular, las células mixtas, la depresión linfocitaria y cuando es rica en linfocitos, es netamente inflamatoria dentro de esta patología. Lo que va a diagnosticar y va a darnos el sí para hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin va a ser encontrar dentro de la biopsia las células Reed-Einstenberg, que solo por recordemos que es una célula que es grande, de tamaño muy grande, va a ser nuclear, anuclear, polinuclear y va a estar acompañado de lo que decía que era el grupo acompañante para hacer el diagnóstico de qué tan bueno o malo puede ser. Esto con respecto a la parte del linfoma de Hodgkin. Y ahora en la segunda parte, lo que nos compromete a nosotros como enfermeros.